Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos de Jesús Lara López. Soy maestro en artes plásticas y tecnólogo en gestión de bibliotecas públicas. En el día de hoy quiero hablarles acerca de la historia del arte y de la pintura. Pero para ahondar en estos términos debemos desmenuzar acerca de lo que es la historia y acerca de lo que es el arte. Pues Wikipedia nos da una definición acerca de la historia como la ciencia que tiene como objetivo el estudio de sucesos del pasado, tradicionalmente de la humanidad, y como método el propio de las ciencias sociales humanas, ciencias naturales, en un marco de interdisciplinariedad. ¿Qué es arte? Bueno, ¿qué puedo decir del arte? Aquí en mi diapositiva les muestro distintas fotografías, distintas imágenes, donde hay personas que representan, que ejercen diversas profesiones u oficios. En el caso de la representación de una imagen, de la representación fotográfica de unos médicos, otra de unos constructores, tenemos también unos campesinos y otra imagen donde hay un conglomerado de personas que tienen distintos atuendos, pues haciendo alusión que representan múltiples oficios. Pero el término arte, que ha tratado de ser definido por muchas personas y que a la vez ha generado muchas discusiones, pues Wikipedia nos lo trae definido de esta manera. Así, dice: es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo a través de diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos. A diferencia de las profesiones u oficios que también cotidianamente le llamamos arte, aunque importantes todas, estas se pueden realizar sin tener en cuenta una intención de comunicar algo. Ahora, en el campo de las artes plásticas siempre se tiene una intención intrínseca de comunicar, educar, plantear posibles soluciones a una problemática o denunciarla si es el caso, pero siempre sujeta a la estética del tiempo o del momento. Desde la antigüedad hasta la Edad Media siempre estuvo regido este concepto de la estética por la estética de lo bello. O sea, siempre estuvimos hablando de que la estética era solamente lo bonito, solamente lo bello. Pues a través del tiempo, el concepto o la definición de la estética también ha sufrido algunas modificaciones. En este momento, pues podemos decir de que ya no estamos en el Renacimiento y que la estética, por ende, también sufrió un cambio. Ahora la estética está redefinida, aunque no deja de alguna manera tener la apreciación por lo bello, por lo organizado, por lo armonioso. Pero en este momento es un concepto más amplio. Ahorita se habla que la estética es la afección de los sentidos. ¿Qué quiere decir? Todo lo que nos afecta a los sentidos, que nos produce a nosotros una reacción simplemente por tener contacto con eso, eso es estética. Por eso, de alguna manera, se ha abierto un abanico de posibilidades en cuanto al arte se refiere. Y fusionando estos términos, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué es la historia del arte? Pues fusionando los dos términos podemos determinar que la historia del arte es aquella actividad realizada por el hombre desde tiempos inmemorables, teniendo como fin dejar una huella, donde se expresa una idea, una emoción, una cultura, una situación, un acontecimiento, contextualizando el término de la estética por el tiempo señalado, valiéndose de elementos comunes y otros no tan comunes para expresar dicha idea, emoción, sentimientos. A este proceso le llamamos plástica.
que no es más que la apropiación de elementos y materiales que se pueden manejar, moldear y transformar para dar como resultado un producto distinto de acuerdo a nuestra imaginación, de acuerdo a nuestra idea a comunicar o a nuestra visión de la realidad o universo. Este producto final lo podemos denominar o se denomina obra de arte. Aquí les traigo, para hablar de las bellas artes, les traigo lo que son las obras de arte en el área de la escultura. Hablando de las 7 bellas artes, pues en esta diapositiva podemos apreciar distintas esculturas o fotografías de esculturas donde hay una representación de un caballo, ¿sí?, bajo la mirada de nuestro artista colombiano muy famoso Fernando Botero. Pues tenemos también otra escultura, no es figurativa, pero luego es abstracta, de alguna manera también aquí haciendo un poco hincapié al concepto, a la definición del concepto de la estética del momento. Pues ya vamos a encontrar muchas esculturas en espacios que no están allí solo porque sí, sino que tienen una intencionalidad. Pues la intencionalidad que les había comentado al principio es la afección de los sentidos, es colocarla ahí para que también juegue un poco con el espectador, colocarla en un sitio tal porque ese tiene una connotación, tiene una intención de comunicar algo allí. Entonces, por eso ahorita mismo también se trabaja un poco pensando en el entorno donde va a estar la obra, en este caso la escultura. Ahí tenemos otras obras más, ¿sí?, otras esculturas, en este caso hablando de ese término de la bellas artes, en el caso de la escultura. El séptimo arte no podía faltar, pues este se despliega una amalgama pues de recursos, porque de alguna manera tiene muchas herramientas para comunicar lo que es el cine. Sí, a través de sus producciones, las películas manejan en cuanto a temática muchas cosas que decir. En cuanto a su vestuario, pues también nos confirman una época. En cuanto a sus problemáticas que tratan, pues nos da de alguna manera solución o nos hace visibilizar un problema que está oculto en la sociedad. La literatura, otra de las bellas artes, pues aquí a través de las letras los escritores también expresan muchas cosas, muchos sentimientos, como historias de amores, historias de odio, historias de pasiones, y también marcan una época. En esta ocasión, en esta diapositiva les muestro pues una imagen de el caballero Hidalgo y su acompañante Sancho Panza, haciendo alusión a una época. ¿Cuál época? La de Don Quijote de la Mancha, aquella novela épica que nos hicieron en algún momento leer, a veces así como que a la fuerza, pero que de verdad contiene, es muy rica en el idioma y es el emblema de Día del Idioma, porque a partir de esa obra pues se le dio reconocimiento al castellano. Y no faltaba más, aquí también en esta diapositiva le señalo pues una obra del colombiano y también mundialmente famoso, ya fallecido, Gabriel García Márquez, y su novela emblemática, Premio Nobel, 100 años de soledad, haciendo alusión de que también comunicó algo, también hizo arte en el momento de que no había una obra igual a esta antes que él hiciera. La arquitectura.
Bueno, en esta diapositiva les muestro a ustedes la representación del pasado y el presente futuro, porque contamos con una imagen del Partenón en Atenas, Grecia, y una fotografía también, una imagen de un plano y una maqueta contraponiéndose. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí también se expresaron estos artistas, o aquí en esta área también es un arte donde se pueden expresar, ya sea por la funcionalidad del espacio o por la intencionalidad. La música. La verdad que la música es un arte maravilloso en lo que a mí concierne. Pues nosotros, en nuestro afán de querer imitar, y así como nacieron los instrumentos musicales, en nuestro afán de querer imitar los sonidos de las aves, ese sonido y ese canto tan maravilloso, fuimos haciendo y creando instrumentos que de alguna manera daban dicho sonido. Pues de allí se fueron conformando otras cosas, y de alguna manera, pues desde la música clásica, esa de orquesta, donde se representa muchas personas de la supuesta alta sociedad, pues miramos y nos damos cuenta que también llega el momento en que ha expresado algo, ha dicho algo, y lo muy local de nosotros, que también sigue siendo arte, es música. Aquí representamos pues aquí representamos un intérprete con el acordeón y su sombrero volteado. La danza, que de alguna manera es una puesta en escena, es una mezcla de música y teatro, ¿sí? Y que también hace parte de las bellas artes. Y no faltaba más, pues, la pintura. La pintura, como Cézanne lo dijo en su libro Historia del Arte, es hija del dibujo y de la naturaleza, siendo por otra parte el dibujo tan antiguo como el hombre. Por eso ese impulso natural que siente a remedar todo lo que ve, que siente a imitar, que siente a querer copiar la naturaleza. La imitación, pues, como origen del arte según la doctrina clásica y dieciochesca, de acuerdo con ello, el dibujo como exactitud, como verdad. Dibujar o diseñar es el arte de dar a cada objeto su verdadera medida y proporción. La pintura es el arte de imitar sobre una superficie plana todos los objetos visibles con el auxilio del dibujo y el colorido. Los griegos perfeccionaron este impulso natural por el conocimiento de las proporciones, la anatomía, la perspectiva, el claroscuro, y así se llegó a demostrar que la pintura era capaz de excitar las pasiones, de fomentar el amor a la virtud, el odio al vicio y el entusiasmo al heroísmo, con más poder y eficacia que la persuasiva elocuencia. La naturaleza inanimada, los animales, son objeto de imitación pictórica, pero su culminación en el desnudo humano y luego en la presentación de los valerosos hechos de los héroes pasados y sus nobles virtudes. Para hablar de historia de la pintura, primero debemos referirnos al arte rupestre, ya que fueron las primeras manifestaciones culturales más antiguas conocidas por nuestra especie, siendo estas bocetos o dibujos prehistóricos descubiertos en las paredes y las piedras de cuevas y cavernas, provenientes del periodo de transición entre el Paleolítico y el Neolítico, como las encontradas en las cuevas de Altamira, en Cantabria, España, y Lascaux, en Francia. La característica más sobresaliente de este arte rupestre era la simplicidad de los bocetos y dibujos que representaban, como manos, dibujos de animales, bisontes, mamut, renos,
líneas y trazos que asemejaban una forma estilizada de la figura humana, flechas y lanzas, de tonalidad monocromática. La pintura acompañó los lugares ceremoniales y funerarios de las civilizaciones más antiguas. A partir del Renacimiento europeo se impulsó junto a la escultura como una de las grandes expresiones humanas, siendo muy cultivada por artistas de la talla de Miguel Ángel, Rafael o Leonardo da Vinci. Un segundo momento de importancia lo tendría desde el siglo XIX, cuando las tensiones entre el romanticismo alemán y la ilustración francesa dieran lugar a numerosas expresiones pictóricas de importancia, y todavía un tercer momento de esplendor durante la época de las vanguardias, a inicios del siglo XX, bajo la conducción del cubismo, surrealismo y otras tendencias estéticas similares. Finalmente, el arte abstracto haría su entrada a la pintura a mediados del siglo XX. Técnicas de pintura o de la pintura. Al hablar de técnicas nos referimos a los métodos empleados usados para fijar los pigmentos en la superficie del soporte. Algunas de las más populares son el óleo, empleando aceites y un disolvente llamado trementina y o aceite de linaza, se elabora una pasta pigmentada viscosa y de origen vegetal con que se puedan adherir los colores al lienzo, empleando pinceles u otras herramientas. Al secar, los colores quedan fijos a la superficie. Aquí tenemos algunos ejemplos de las pinturas al óleo. La cera, pues se puede pintar con cera. Se pinta la superficie con ceras calientes que contienen pigmentos aglutinados, aplicados mediante pincel o espátula. Obviamente se tiene que usar una herramienta distinta a la mano, al dedo, cosa que también pueden usar en el óleo. En el óleo se puede pintar con los dedos, porque es una técnica fría, digamos así, pero con la cera, como se debe aplicar en una superficie y se debe usar caliente, en este momento obviamente las manos no son, por decir, la mejor herramienta para pintar. Por eso se pinta la superficie con espátula o pincel y finalmente se le aplica un trapo de lino con una capa de cera sin pigmento para pulirlo, para darle brillo y obviamente una protección. La acuarela consiste en el uso diluido de colores en agua de consistencia transparente que se aplican sobre papel o cartulina con pinceles. Con esto se logra una mayor soltura y brillantez, pero requiere de trazos libres e imprecisos. Para esta técnica el color blanco no existe. ¿Qué quiere decir? Que aquí ustedes deben reservar todo lo que quieran que quede en blanco para así de alguna manera al momento de terminar su trabajo, su obra, su acuarela, pues el blanco resalte. La témpera, también llamada guaché, es un material semejante a la acuarela pero con una carga de talco industrial o blanco de zinc, que aporta al pigmento una tonalidad opaca y no translúcida, ideal para aplicar capas claras sobre otras oscuras y jugar con la luz presentada. Bueno, a diferencia de la témpera, de la acuarela, perdón, la témpera tiene una ventaja y una desventaja también. ¿Cuál es? Tú puedes usar el color blanco, si existe el color blanco en la témpera. Pero en este momento también la témpera posee un problema y es que de alguna forma debes de pintar y lograr el tono, el color que deseas, porque luego, una vez seca, si quieres modificar el color, este se va a mezclar con el que le vas a adherir. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí los colores, aunque aparentemente estén secos, se pueden mezclar nuevamente. El acrílico se llama también así una pintura de secado rápido, cuyos pigmentos se sostienen en una emulsión de acrílico y aunque son solubles en agua,
al secarse son sumamente resistentes. Pues en esta técnica se pueden lograr casi o todos los mismos acabados que la pintura al óleo. Solo depende de la destreza de la persona quien la esté utilizando. Pero es una técnica mucho más rápida que el óleo. Sus disolventes es el agua, no son los aceites ni la trementina. Y de alguna forma pues también logra unas buenas expresiones al momento de cuando se domina esta técnica, unas buenas obras de arte. La tinta china pues es una técnica más que todo oriental, pues su palabra lo dice, china, y también se usa. Lastimosamente acá nosotros sí usamos, pero pues no somos como fuertes en eso. Se usa sobre papel y sobre todo en tonos negros o sepia, usando una pluma o plumín. Es muy frecuente en el arte oriental, sobre todo en su caligrafía pictórica. La técnica pastel. Bueno, se usan barras de colores fabricadas a partir de pigmentos en polvo diluidos en goma o resina hasta formar una pasta compacta y seca. No se necesitan herramientas para su uso, sino directamente se sujetan con la mano. Gracias. Chicos, hasta aquí les comparto esta primera presentación. Espero que haya sido de su agrado. Más adelante nos estaremos viendo y de verdad es un honor para mí compartir estos conocimientos. Muchas gracias.